les voy a hablar acerca de la contaminación del agua. En sí, esta se define como la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua, que pueden generar lo que es una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos, animales, plantas, personas. Es decir, ha existido la introducción de ciertas sustancias o compuestos nocivos en las fuentes de agua, como en ríos, lagos, acuíferos, incluso en las aguas potables, donde esta combinación puede ser causada por diversas actividades, ya sea humanas o naturales. Puede tener graves consecuencias en los ecosistemas acuáticos y en la salud humana. Existen varios tipos de contaminación del agua. Entre ellos podemos encontrar la contaminación química, la contaminación biológica, la contaminación térmica, la contaminación por sedimentos y la contaminación por nutrientes. Los efectos de la contaminación del agua pueden ser devastadores. Puede dañar ecosistemas marinos, acuáticos, degradar la calidad del agua potable, afectar la biodiversidad, propagar enfermedades transmitidas por el agua y comprometer la seguridad alimentaria. Para prevenir y controlar lo que es la contaminación del agua, se requiere la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura, la industria y la gestión de residuos, así como la implementación de políticas y regulaciones ambientales adecuadas. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la contaminación del suelo. La contaminación del suelo se puede definir como los cambios que alteran la composición superficial de la tierra. Esto, esto perjudica en lo que empobrece incluso la pérdida de toda su fertilidad, ya sea que esto sea imposible, que crezcan su vegetación y en el que habitan distintos tipos de seres vivos. Vamos a hablar sobre una de las causas de esta contaminación. Es los vértidos de residuos y basura, como vemos en la imagen, el uso intensivo de químicos, las fugas radioactivas, el humo de los coches y de las industrias y alcantarillados viejos. Ahora vamos a hablar sobre los principios que hacen esto, que se provoca esta contaminación del suelo. Los residuos urbanos que contaminan el agua y el suelo, la plagicidad, las insecticidas, las herbicidas, las minerías, también la gran acumulación de basura, como vemos en la imagen que nos aparece aquí. Ahora vamos a hablar sobre lo que es las soluciones para poder solucionar este problema. Uno es la prevención y la conciencia de los seres vivos que habitamos el planeta. Otra, la prohibición de prácticas dañinas. Otra solución sería mejorar los procesos de depuración y del reciclaje. Otra sería el uso de energía renovable. Y por último, remover el alcantarillado. Con todas estas soluciones podemos mejorar lo que es la contaminación del suelo. Gracias. Buen día, soy Whitney Orellana y voy a hablar sobre la contaminación del aire. La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. ¿Qué tipos de sustancias producen la contaminación del aire? La contaminación del aire atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de 5 focos de actividades, que son principalmente la industria, la agricultura, los residuos de los hogares y transporte. Estos son los gases que principales contaminan el medio ambiente. Tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, las materias particuladas, el dióxido de azufre, el hidrocarburo y el plomo. Ahora, ¿dónde se produce la contaminación? Tenemos 5 focos básicos producidos por el ser humano. Principalmente tenemos en industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire.
aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son las dos fuentes de emisión más frecuentes y nocivas de la misma manera, aunque en menor medida en comparación con los anteriores. Los procesos industriales y el uso de solventes de industrias químicos contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. Otro punto importante es el transporte. Cerca del 25% de las emisiones del CO2, que es el dióxido de carbono, relacionadas con la energía, provienen del transporte. La mitad de ellas son consecuencia de la emisión del diésel debido a la emisión de óxidos de nitrógeno. No nos cabe duda que el transporte actual es ineficiente, caro e insostenible, al no poderse mantener al mismo ritmo sin comprometer a las generaciones futuras. Ya, otro punto muy importante de la contaminación es la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro lado, el metano y amoníaco, que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables puesto que afectan al ozono a ras del suelo. Esta contaminación que afecta es muy causante por enfermedades respiratorias y aumenta el asma. Aquí podemos visualizar una ciudad libre de contaminación del aire y por otro lado podemos visualizar una ciudad totalmente contaminada. Continuamos con los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dióxidas nocivas, como podemos ver aquí en la imagen. Uranos, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. Ahora, otro punto que tenemos es en hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque el aire es nociva de dos maneras, ya que por un lado está que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias, y por otro lado, porque repercute el aire exterior. Ya, la fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera, combustibles fósiles, para actividades como cocina, calentar o iluminar hogares. Ya, gracias. Buenas, yo les voy a hablar sobre lo que es las medidas de mitigación y prevención. Las medidas de prevención es un conjunto de acciones cuyo objeto es prevenir o evitar sucesos naturales o generados por la actividad humana, o sea, que causen desastres. O sea, pueden ser como terremotos o incendios causados por la actividad humana. Las medidas de mitigación es el resultado de una intervención de la sociedad dirigida a reducir la vulnerabilidad mediante acciones y factores que influyen en ella. Medidas de prevención y mitigación ambiental. Estas medidas se encuentran dentro de un conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación al impacto ambiental negativo que se da en desarrollo. Algunos tipos de medidas que se toman en el ambiente son las medidas preventivas, que tienen como el fin evitar la aparición de efectos ambientales negativos y mitigar estos anticipadamente. Otra medida son las medidas correctoras. Estas no eliminan el impacto, pero sí lo atenúan, disminuyendo su
importancia. Y las medidas de compensación, que son las últimas, son las atenuaciones aplicables cuando el impacto es inevitable o difícil de corrección, o tiene una difícil corrección. Muchas gracias. Esto fue medidas de prevención y mitigación en el ambiente.